¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Lina Ruiz. Yo soy médico veterinaria egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me dedico a lo que es medicina interna y también el área de anestesiología veterinaria. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que vienen a ser las estrategias anestésicas que nosotros podemos construir tanto para las esterilizaciones y castraciones en felinos y caninos, que suelen ser procedimientos bastante comunes en la clínica diaria, por lo que hoy día vamos a recordar eh, ciertos fármacos, ciertos mecanismos de acción, qué combinaciones podemos realizar, qué otras técnicas actualmente podemos también implementar para este tipo de procedimientos y que nuestro cirujano esté cómodo y así nosotros también como anestesistas o si estamos cumpliendo la misma función, tengamos la seguridad de que nuestro procedimiento se esté realizando de la forma correcta y sobre todo que estamos teniendo el bienestar adecuado de cada uno de nuestros pacientitos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Me van a ayudar pasando las diapositivas. Por favor, ponemos la segunda. A ver, me indican por favor, porque mi máquina está un poco lenta. Perfecto. ¿De ahí me escuchan? ¿Sí me confirman, por favor, para continuar? Sí, Ah, sí. ok, perfecto, gracias. Vamos a ver lo que son las consideraciones generales. En este caso, estamos hablando de procedimientos que se denominan gonadectomía, es decir, que se van a quitar las gónadas de tanto hembras como machos para evitar que haya algún tipo de estímulo hormonal. Se va a evitar el control reproductivo, se pueden prevenir ciertas enfermedades también, como por ejemplo la hiperplasia prostática, o se disminuye la probabilidad de aparición de ciertas neoplasias en hembras, como pueden ser el tumor de glándulas mamarias. ¿Ok? Estos procedimientos quirúrgicos necesitan un correcto manejo anestésico y analgésico. La anestesia como tal se va a definir como someter a la mascota a un estado de inconsciencia, pero que es reversible y se realiza de acuerdo a la utilización de diferentes fármacos. Mientras que la analgesia, hablamos principalmente del control del dolor o de los estímulos nociceptivos que se puedan dar durante el procedimiento. ¿Ok? Para poder realizar este tipo de anestesia en castración o esterilización, hay que recordar también o tomar en cuenta cuáles son los pilares de la anestesia. Es decir, qué requisitos nosotros debemos cumplir para estar seguros de que nuestro procedimiento anestésico es completamente seguro, es adecuado y pueda permitir que el cirujano trabaje con tranquilidad. Dentro de ellos tenemos la hipnosis, es decir, que la mascota está completamente inconsciente. Se menciona la analgesia, que ya lo habíamos dicho, la relajación muscular. Los diferentes fármacos que nosotros utilizamos van a permitir que los tejidos sean mucho más fáciles de manipular. La amnesia, esto más se habla en medicina humana porque se menciona que las personas no tienen ningún recuerdo de lo sucedido. Sin embargo, los fármacos que utilizamos nosotros también van a tener esa función y nos van a ayudar.
Mencionamos también la protección del sistema nervioso autónomo, es decir, la activación de los sistemas simpáticos o parasimpáticos, debido a que la mayoría de drogas o fármacos que se utilizan también pueden tener una repercusión sobre los mismos. Si activan el simpático, por ejemplo, pueden haber elevación de la frecuencia cardíaca, una mayor contracción del miocardio, vasoconstricción, o si se activa el parasimpático, vasodilatación, bradicardia. Entonces son parámetros que nosotros debemos estar pendientes para evitar de que la alteración genere o perjudique al paciente, y todo lo vamos a chequear a través de los diversos monitores que podemos utilizar durante el procedimiento. Asimismo, existe actualmente una amplia gama de fármacos que se pueden utilizar, no solo los más comunes de repente que siempre tenemos a la mano, como un agonista alfa 2 como silacina o un disociativo como la ketamina, por ejemplo, sino también que podamos saber qué más es lo que nosotros podemos obtener, qué eh, conjugaciones podemos hacer y así tener un efecto más adecuado. Hay que recordar que lo que se busca actualmente es una anestesia no basada en un solo fármaco, sino una anestesia multimodal, es decir, aquella que me permite utilizar diversas drogas a dosis adecuadas, dosis que me eviten efectos colaterales, y esto me lleve a que la mascota esté lo más confortable posible. ¿Ok? Ahora, otra característica o consideración a tener es que los animales van a presentar características individuales. Es decir, nosotros podemos realizar una estrategia anestésica en base a la especie. Por ejemplo, no es lo mismo anestesiar un gato o un perro. La reserva o la cantidad de medicamento que pueden necesitar o el tipo de fármaco que yo voy a usar va a depender muchísimo de ello. No se metabolizan igual. La raza también es una característica a tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo en los braquicefálicos, por ejemplo. Sabemos que anatómicamente ellos ya presentan ciertas alteraciones que nos podrían dificultar un poco ciertos procesos durante la anestesia. De repente la intubación, por ejemplo, debido a que tienen una lengua más ancha, pueden presentar un paladar mucho más elongado de lo normal. Pueden tener hipoplasia traqueal, por ejemplo, entonces allí tener ciertas consideraciones con el tamaño de tubo endotraqueal. El sexo puede también repercutir sobre algunas características anestésicas, no tanto, pero va a depender del caso. La edad, por ejemplo, no es lo mismo anestesiar un paciente joven, como suelen ser las esterilizaciones o castraciones preventivas, por ejemplo, ¿no? Donde el riesgo es muy bajo de que vaya a suceder algún altercado, que de repente hacer un OVH, pero por una piometra, que esté cursando una perra de 13 años, cardiópata, que es en donde nosotros ya hablamos de enfermedades comitantes o comorbilidades que puedan presentar, ¿ok? Aquí también es muy importante tomar en cuenta los datos que podamos obtener a través de los exámenes prequirúrgicos. Allí nos interesa mucho un hemograma, una bioquímica, un examen de orina también. Si de repente por ahí ya necesitamos algún examen extra, como puede ser un electrocardiograma o un ecocardiograma, para conocer si es que el paciente que nosotros vamos a anestesiar pueda tener alguna respuesta distinta al fármaco que utilicemos, o quizás no debamos elegir, por ejemplo, un alfa 2 como silacina o dexmedetomidina, sino de repente podemos optar más por una benzodiazepina como el midazolam o el diazepam. ¿Ok? Como les menciono, estas son consideraciones que hay que tener. Poco a poco, en base a los pacientes que se nos vaya a presentar en la clínica, nosotros vamos a evaluar cuál sería la mejor estrategia para utilizar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hablamos de la primera fase de la anestesia. Aquí estamos con la premedicación anestésica. La premedicación tiene un objetivo que se va relacionado, uno, a la reducción del estrés. ¿Por qué? Muchas veces ya nosotros un día antes de la cirugía podemos decir, ¿no?, cuáles van a ser los requisitos o cómo debe asistir la mascota. En ayunas, habiendo defecado, habiendo orinado, chequear de repente si toma alguna medicación, qué es lo que puede tomar el día de la cirugía, qué es lo que de repente vamos a parar hasta nuevamente esta lo pueda ser medicada. El estrés también viene como parte de estos requisitos. ¿Por qué? Porque una mascota estresada que asiste de repente un perro jadeando, un perro que está aullando o un gatito que no se deja manejar, va a liberar una gran cantidad de catecolaminas.
Estas catecolaminas endógenas son capaces de unirse a diversos receptores adrenérgicos, como pueden ser los alfa. Entonces, si nosotros vamos a utilizar una droga que tiene una afinidad por estos receptores, muchas veces va a estar tomados, van a estar copados por las catecolaminas y vamos a necesitar dosis más altas de lo que hubiéramos necesitado si la mascota hubiera estado más tranquila o libre de estrés. ¿Ok? La premedicación también nos va a ayudar para disminuir las dosis de fármacos que vayamos a utilizar para inducir a la mascota o incluso durante el mantenimiento anestésico. Además de ello, durante la premedicación también podríamos tener un manejo analgésico de la mascota, ¿no? Si hablamos de castraciones y esterilizaciones preventivas, muchas veces tengamos a pacientes más jóvenes, con menos comorbilidades, quizás no vengan con ningún tipo de dolor en el momento, pero de todas maneras el estrés se puede presentar bajo cualquier situación y es importante que nosotros como veterinarios sepamos qué medidas podemos tomar para evitarlo. La tranquilización puede iniciar desde casa. Es decir, si ya en la consulta previa, el día de la cirugía, hemos notado que el perro se estresa mucho en el camino, no se deja manipular o incluso es muy asustadizo, podríamos intentar utilizar gabapentina. La gabapentina es un gabapentinoide que actúa a nivel de los receptores GABA, que nos puede ayudar a relajar un poco a esa mascota, a tranquilizarla a la mascota. En perros, el efecto no es tan marcado como en gatos, pero se podría intentar. La dosis sería de 20 miligramos por kilo vía oral. Son dosis altas, no son dosis utilizadas para manejo del dolor como coadyuvante o como antiepiléptico, sino es más de tranquilización. La gabapentina viene en presentación de 300 miligramos, la podemos encontrar en cápsulas o en tabletas y ya hacemos la prescripción de acuerdo al peso. Se puede dar un día antes de la cirugía, es decir, en la noche, y luego de 2 a 3 horas antes de asistir al consultorio. Si nosotros lo estamos citando a las 9 de la mañana, el dueño le podría dar la pastilla a las 7 de la mañana, por ejemplo. En el caso de los gatos, la gabapentina sí tiene un efecto mucho más demostrado. Entonces, sí es un fármaco que de todas maneras nos va a ayudar con la relajación de la mascota. Y como habíamos mencionado, como es un fármaco de premedicación, nos va a ayudar también a disminuir las dosis que nosotros necesitemos. Incluso sabemos que a veces colocar la vía endovenosa en un gato, colocar el catéter puede ser un poquito más difícil que con un perro que es más grande, que es más fácil de manipular. Entonces, con la gabapentina, muchas veces los gatitos vienen tan relajados que nos permiten hacer ese proceso sin ningún problema. La dosis a utilizar sería de 50 a 150 miligramos por gato. Gatos más pequeños, hasta 3 kilos, utilizaría 50. De repente 4 kilos, 5 kilos, son gatos más grandes, 100 miligramos. Y si es insuficiente, porque puede suceder, si de repente ya lo hemos prescrito gabapentina anteriormente y no hemos tenido el efecto, podríamos llegar hasta 150 miligramos por gato. Esto se da vía oral y también debe ser de 2 a 3 horas antes de salir de casa. No va a ayudarnos si de repente hemos citado al paciente a las 9 de la mañana y el propietario le ha dado apenas llegó a la veterinaria. Así no funciona, no voy a tener el efecto deseado, sino que son 2 a 3 horas aproximadamente para que pueda tener el pico de acción que necesito. ¿Ok? Ahora, la premedicación también podemos hacer el efecto de neuroleptoanalgesia. Esto se define como una combinación de eh, un manejo del dolor, que es la analgesia, y un manejo de la disminución del estado de conciencia, pero es más un tema de sedación porque todavía la mascota va a ser capaz de cumplir sus propias constantes fisiológicas como ventilar solo, respirar solo. La frecuencia cardíaca se puede ver alterada por el efecto de los fármacos, sí, pero todavía es una mascota que no necesita de un apoyo extra. Esta neuroleptonalgesia, perdón, la podemos realizar a través del uso de agonistas alfa 2, como la silicina, que es un fármaco bastante utilizado, o uno que ya es un alfa 2 más moderno, que es la dexmedetomidina. Esta es mucho más específica para los receptores alfa 2, entonces ya no vamos a tener tanto los efectos alfa 1 como puede ser la vasodilatación. Es más seguro en mascotas, ya se ha demostrado su efectividad, las dosis las vamos a conversar en la siguiente diapositiva, pero sería una buena inversión a tomar en cuenta. Sin embargo, igual no podemos decir que la silacina ya no lo vamos a usar para nada, dado que dependiendo del paciente en realidad vamos a tener un margen de seguridad más adecuado.
La otra opción podrían ser las fenotiacinas, como la cepromacina. También un fármaco bastante utilizado. La cepromacina como tal se conoce su efecto como tranquilizante. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes que tenemos actualmente para usarlo es que no tenemos antagonista, como en el caso de los alfa-2, que puede ser la yohimbina o el atipamezol. Y además que la cepromacina tiene un efecto de duración de 2 a 3 horas. Si estamos hablando de una castración o una esterilización, sabemos que la cirugía puede durar menos de 40 minutos. Entonces, no sería tan adecuado utilizarlo solo bajo ciertas condiciones, ¿ok? Entonces, siempre aquí hay que poner en una balanza qué es lo que más nos conviene utilizar con cada paciente. Otra opción para la neuroleptalgia son las benzodiazepinas, ok, fármacos también muy conocidos, utilizados por su efecto sedante, ya sea el midazolam o el diazepam. Actualmente, vía endovenosa, preferimos el midazolam, ok. Recordar que en pacientes que, si bien es un ansiolítico, en pacientes que estén muy ansiosos podemos tener el efecto adverso, o sea que en lugar de relajarse puedan empezar a tener actitudes de disociación, pueden empezar a aullar, pueden empezar a maullar. Entonces, allí también un poco con pinzas, quizás utilizarlo en pacientes más relajados o pacientes gerontes, donde quizás no tenga la opción de utilizar un alfa-2 si es que presentaran alguna comorbilidad. ¿Ok? Ahora, tanto los alfa-2, las fenotiacinas o las benzodiazepinas se pueden asociar a los opioides, que los opioides analgésicos, allí vamos a tener el efecto que deseamos. Podemos utilizar el fentanilo, por ejemplo, que es un opioide puro, el remifentanilo, que también es un opioide puro, que a diferencia del fentanilo, no necesita un bolo de carga, se utiliza directamente en infusión. Y el fentanilo, por ejemplo, va a tardar en eliminarse unos 15 minutos apenas cortemos la infusión, mientras que el remifentanilo es mucho más rápido, ¿ok? Desaparece en 1 o 2 minutos nada más. O la morfina también es una opción, pero consideremos en el tema de la morfina que siendo un opioide puro tiene también o puede tener la tendencia a generar un shock anafiláctico o puede generar muchas náuseas, que no es lo que deseamos en un paciente que va a estar bajo anestesia porque podríamos tener el efecto de una neumonía por aspiración. ¿Ok? Ahora, en esta premedicación también podemos optar por el uso de disociativos como la ketamina. Sabemos que este no debe ser utilizado como único agente de mantenimiento porque no es un anestésico, no es un hipnótico, sino que es un disociativo. Va a generar que la mascota esté inerte, no pueda responder bajo estímulos, pero no va a tener las características que nosotros deseamos, como la relajación, o muscular que necesite el cirujano, por ejemplo. ¿Ok? Entonces solamente se utiliza en la premedicación si es que necesitamos un extra o queremos disminuir las dosis de los otros fármacos. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a chequear cómo podemos hacer estas combinaciones para la premedicación anestésica. Si hemos optado por la cepromacina, si de repente es el fármaco con el que contamos o hemos evaluado que su uso va a ser el adecuado, las dosis que se pueden utilizar vienen a ser de 0,01 hasta 0,03 miligramos por kilo endovenoso, es decir, que ya tenemos una vía en un catéter endovenoso colocado y lo vamos a poner a través de eso, o puede ser hasta 0,05 miligramos por kilo vía intramuscular, junto con el fentanilo. En este caso es el opioide que yo utilizo con mayor seguridad, que se puede usar entre 2 a 5 microgramos por kilo endovenoso o intramuscular. Hay que recordar que si se pone una droga intramuscular, va a atravesar por el proceso de farmacocinética común, ¿no? Desde un proceso de administración, absorción, distribución. Mientras que si estamos colocándolo ya endovenoso, no tiene un proceso de absorción, sino directamente ya se va a distribuir porque ya está en la vía sanguínea. Entonces, si es intramuscular, podemos usar dosis más altas, esperar el efecto del fármaco entre unos 5, 10 hasta 15 minutos y proceder con la cirugía, o bueno, continuar el siguiente paso. Mientras que si ya se usa el endovenoso, se puede ir titulando incluso y evaluando el efecto deseado para que nosotros podamos continuar. Si vamos a utilizar un alfa-2 agonista, la opción inicial sería la dexmedetomidina. Las dosis pueden ser de 2,5 hasta 10 microgramos por kilo si se va a utilizar intramuscular, si es un paciente que no se deja manejar de repente o es muy nervioso.
O si ya tenemos una vía endovenosa, podría ser desde 1 hasta 5 microgramos por kilo. ¿Ok? Aquí les recomendaría siempre, va a ser la recomendación quizás que vamos a escuchar más durante la charla, es que si ya tenemos un acceso venoso, pues titular va a ser la forma más adecuada de saber cuál es la dosis que yo necesito para cada paciente. No les podría decir que a todos les vamos a poner 2 microgramos por kilo, porque no funciona así. ¿Cómo sabemos que ya tenemos el efecto deseado de la Dexme, por ejemplo, que es un alfa 2? La mascota se va relajando, empezamos a evaluar o notar la disminución de la frecuencia cardíaca, puede ser a través de un pulso oxímetro o incluso del estetoscopio, palpando el pulso, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ya ahí sabemos hasta qué punto lo necesitamos. Si utilizamos silacina, las dosis van de 0,1 hasta 0,5 miligramos por kilo. También se puede colocar intramuscular o se puede colocar endovenoso y siempre bajo titulación. Estas dos drogas pueden ir junto con el fentanilo, de 2 a 5 microgramos por kilo, ya sea endovenoso o intramuscular. Y también podríamos asociar otro fármaco opioide, en este caso es un agonista antagonista, que es el butorfanol, ¿ok? Es un poco más caro de adquirir, pero tiene un efecto analgésico menor, obviamente menos potente al fentanilo, pero también tiene un efecto sedante, entonces nos podría ayudar. La dosis de 0,1 a 0,4 miligramos por kilo endovenoso o intramuscular. La única recomendación que les daría aquí es, si vamos a usar butorfanol, sabemos que el efecto opioide o el efecto analgésico es menos potente que el fentanilo porque no es un agonista puro, entonces sí o sí ir asociado a algún tipo de bloqueo para reducir el dolor en esa mascota y no tener algún efecto adverso al momento del procedimiento quirúrgico. ¿Ok? Si queremos adicionar algo más, una restricción química más potente, de repente es una mascota indócil, podemos asociar a la misma jeringa una dosis de ketamina. ¿Ok? De 1 a 5 microgramos por kilo intramuscular. No lo pongo a más porque no estoy buscando, como les mencionaba, ese efecto disociativo tan marcado de la ketamina, porque son mascotas que salivan mucho, pueden tener un despertar más abrupto también. Entonces, dosis más bajas y combinadas de una forma adecuada y titulada nos ayudan bastante. Ahora, si por el contrario hemos elegido las benzodiazepinas, podemos utilizar midazolam de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo, ya sea intramuscular o endovenoso, asociado al uso de fentanilo. Ya la dosis va similar de 2 a 5 microgramos por kilo. Y si ya buscamos una restricción química, se le puede agregar ketamina también. ¿Ok? Como pueden ver, tenemos una amplia gama de mezclas, por decirlo así, que podríamos tener para efectuar una premedicación adecuada, ¿ok? ¿Todos los perritos necesitan premedicación? Sí, ya sea vía intramuscular, ya sea vía endovenosa. Todo esto nos va a llevar a disminuir mucho los fármacos o las dosis que vayamos a utilizar para inducción. Recordemos que la premedicación, como habíamos mencionado anteriormente, nos ayuda a reducir la ansiedad, nos ayuda a reducir la analgesia y sobre todo a disminuir el uso de otros fármacos cuyas dosis altas nos podrían conllevar a algunos efectos no deseados. ¿Ok? Sigamos la siguiente diapositiva, por favor. Una vez que ya esté premedicado, la mascota ya se encuentra relajada, vamos a hacer el proceso de preoxigenación. Se denomina preoxigenación porque todavía no va a estar intubado, ¿ok? Aquí nosotros lo vamos a hacer a todos los pacientes. Lo que podemos tener son esas mascarillas de oxigenación, ¿ok? Que nos permitan darle un flujo de entre 3 a 5 litros por minuto aproximadamente a la mascota. Esto se puede realizar mientras están preparando la zona quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Mientras estén preparando ya sea el escroto o la línea media para la OVH. Todos los pacientes lo necesitan, sí. Es obligatorio también, dado que nos va a permitir tener una mayor captación de oxígeno por parte de los alvéolos y si por algún motivo tenemos periodos de apnea por los fármacos que utilicemos, pues nos dan un poco más de tiempo para poder responder a ese evento colateral, que sería ya directamente con la intubación. ¿Ok? Esta preoxigenación puede ser de 5 a 10 minutos, sobre todo en aquellas mascotas como los braquicefálicos, que muy rápido podríamos tener algún efecto adverso. Entonces, estando preoxigenados, ustedes pueden observar las dos imágenes. La de arriba, el color de las mucosas se evalúen, ¿no? Es un color rosado, es una mascota que tiene una buena oxigenación, mientras que la foto de abajo
Es una mascota que tiende a estar con las mucosas violáceas. Es decir, de repente estuvo muy agitado, no tenía una fuente adecuada de oxígeno, se puso nervioso, y nosotros ya estamos viendo cómo someterlo para la inducción y ese mascota va a quedarse sin respirar, puede entrar en estado de apnea y obviamente si no hay una ventilación adecuada, no hay un transporte de oxígeno adecuado, vamos a tener o empezar a presentar problemas ya en el estado de ventilación. Entonces, una preoxigenación bien hecha nos va a ayudar un montón y sobre todo nos ayuda a tener una respuesta o nos da un poco más de tiempo para tener una respuesta frente al evento que aparece, ¿ok? Entonces, mascarillas adecuadas dependiendo del tamaño de la mascotita y siempre, como les digo, ya cuando esté relajado. No queremos que luche contra esa mascarilla, porque si lucha, pues otra vez la liberación de catecolaminas y vamos a presentar los efectos adversos que queríamos evitar desde un comienzo, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. Ahorita que nos pasan en la siguiente diapositiva, estamos ya en la siguiente fase de la anestesia. Ya hemos hecho la premedicación, hemos preoxigenado a la mascota y vamos a pasar por el proceso de inducción. La inducción como tal ya viene a ser aquel paso en el cual nosotros vamos a inhibir los reflejos, ya sea los reflejos laringeos, faringeos, por ejemplo, para poder realizar la intubación adecuada. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscamos en la inducción? Pasar de esa etapa de conciencia a inconsciencia y luego ya utilizar nuestro fármaco de mantenimiento que nos va a permitir seguir con todo el procedimiento quirúrgico. Para la inducción, el fármaco más utilizado es el propofol, ¿ok? Este sí tiene un efecto hipnótico, es un fármaco que se coloca solamente viendo venosa, entonces ya necesitamos tener un catéter colocado. El efecto depende de la dosis que vayamos a utilizar. Y como les digo, dosis más bajas se pueden usar si es que hemos tenido una premedicación que ya nos tenga el paciente en un estado de relajación. La dosis puede ir de 2 a 8 miligramos por kilo, siempre vamos titulando. Lo que yo hago es poner 1 miligramo cada minuto aproximadamente para evaluar cuál es el efecto que deseo. ¿Ok? Hasta que, ¿qué signos podemos nosotros observar para estar seguros de que ya estamos en una inducción adecuada? Pues hay que hacer la evaluación de los reflejos. Los más fáciles, los reflejos de los cantos medial y lateral de los ojos. Vamos a chequear que la pupila también, o bueno, en este caso los ojos viran hacia ventromedial. eh, ¿Ok? Ese ya no tenemos respuesta de los reflejos. Al abrir la boca no hay una resistencia, es decir, que ya hay una relajación del maxilar y de la mandíbula. Jalamos la lengua y nos permite una fácil manipulación de la zona. ¿Ok? Allí decimos ya estamos en un plano adecuado y podemos intubar. En el caso de los gatos, ellos tienen una tendencia a hacer una espasmo laringio, puede haber un edema de glotis también. Por ello es que necesitamos hacer una desensibilización. Es obligatorio porque el traqueotubo, pues por el roce que va a generar, puede favorecer la presentación del edema, lo cual nos va a traer muchos problemas. Quizás no cuando el gato esté intubado, porque tenemos una vía de oxígeno continua, sino cuando ya vayamos a terminar la cirugía y retirar el tubo en donde podemos presentar problemas de desaturación que nos van a complicar un poco el cuadro. ¿Ok? Para hacer esa desensibilización utilizamos anestésicos locales, en este caso la lidocaína. La dosis, como los gatos en la mayoría tienen un tamaño promedio, puede ser de 0,2 a 0,3 mililitros, ¿ok? Se carga en una jeringa de tuberculina y se coloca directamente sobre la zona de la glotis. Debemos esperar que haga efecto dentro de unos 45, un minuto más o menos. Hay presentaciones en spray también, son válidas. Si ustedes tienen pues uno o dos puffs suelen ser suficientes. Recuerden que la idea de la lidocaína es simplemente generar que no haya un efecto al momento de colocar el traqueotubo. Como podemos ver en la imagen del centro, estos son los materiales que se necesitan para realizar este procedimiento. Vamos a tener un laringoscopio, es esta herramienta que nos va a dar una mayor visibilidad de la glotis para poder estar seguros del momento de intubar, no estar yendo al esófago. No es imprescindible, ok, con la práctica podemos adquirir la maniobra de realizarlo sin
ningún laringoscopio. Incluso no siempre tiene que estar en posición dorsoventral o en esfinge. Podríamos hacerlo ventrodorsal, o si tenemos alguna emergencia puede ser laterolateral también. Ok, necesitamos gasa porque muchas veces hay un exceso de saliva, entonces necesitamos que esté limpia la zona para poder intubar. En este caso tienen la lidocaína en gel, también es válido, o se puede lubricar el traqueotubo. El traqueotubo también, la medida va a depender del tamaño de la mascota. Como les mencionaba, muchas características en braquicefálicos pueden generar que, a pesar de que un bulldog inglés pese 25 kilos, un macho por ejemplo, no vamos a utilizar un tubo 7 o un tubo 7,5, como lo podríamos realizar, utilizar de repente en un golden del mismo tamaño, sino que debido a estas características de hipoplasia traqueal o disminución del calibre, vamos a necesitar tubos más pequeños, de repente un 5,5 o un 6. Asimismo, también si tenemos quizás alguna mascota con el diagnóstico de colapso traqueal o hay tendencia al colapso traqueal, también tubos más pequeños de los esperados. ¿Ok? Una correcta medida del tubo la podríamos realizar colocando el tubo entre el espacio entre ambas narinas, es una referencia. Podríamos tocar directamente la tráquea, ¿ok? Y la idea es que el tubo no sobrepase el 75% del tamaño de la tráquea. Al momento de colocar también, pues no tenemos que tener alguna resistencia y así nos aseguramos de que no sea tan grande. Disculpen. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya como colocamos el tubo endotraqueal, hay que asegurarlo con una liga. Se puede asegurar también con una venoclisis o con una gasa. La idea es que tengamos siempre la zona asegurada y que ese tubo no se vaya a salir. Perdón, durante el procedimiento. Ahora, lo que nosotros utilizamos también son aquellos tubos endotraqueales que presentan CAF, es decir, ese balón de neumotaponamiento, porque al momento de llenarlo nos ayuda a que ese tubo tenga una mejor posición, nos ayuda también frente a algún efecto o algún evento de regurgitación intraquirúrgica o ya después cuando ya hemos terminado la cirugía, nos ayuda a proteger un poquito esa tráquea también. ¿Ok? Y en el video, por favor, le podrías dar play. Ahí estamos chequeando cómo está la utilización del laringoscopio, la lengua se jala hacia craneal. En el otro botón, por favor, que está a la izquierda, el grande, allí. Ah, ya, pero hay que retroceder el video. Lo adelantaste un poco. Ahí está. Ujú. Ahí podemos observar el color de las mucosas. El laringoscopio no toca la glotis, solo nos ayuda a tener una mejor visualización. Y el traquetubo va a ingresar entre ambos cartílagos aritenoides, ¿ok? Este es un perro grande, es un perro que es un dolicocéfalo, por ende hay una mejor visualización de la zona en donde vamos a colocar el traquetubo. El gato es un poco, o bueno, mucho más pequeño, hay que tener mucha más delicadeza al momento de intubar. En los gatos, que suelen ser de tamaños estándares, generalmente los tubos van el necesario de 3,0 hasta 3,5 máximo. Incluso en gatos grandes de 5 o 6 kilos, no he utilizado el tubo 3,0 nada más, no me voy al 3,5. Pero como les menciono, todo va a depender de lo que observamos en el momento del procedimiento y puede variar con respecto a cada paciente. ¿Ok? La práctica de intubación, recuerden, no solamente para el proceso anestésico, sino que también es necesario tenerla o saberla si es que presentáramos algún caso de emergencia en nuestro centro y pues necesitemos dar un soporte ventilatorio adecuado. ¿Ok? Habíamos mencionado la inducción entonces con Propofol, tener los materiales adecuados para poder realizarlos y luego de esto pasamos a la siguiente fase. Siguiente diapositiva, por favor, que es ya el mantenimiento anestésico. ¿Qué es lo que buscamos en el mantenimiento? Como su nombre lo menciona, es mantener al paciente en un estado de inconsciencia adecuado, en el cual el paciente se encuentre normotenso, es decir, que presente una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, o en su defecto también una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, que la mascota o el paciente se encuentre normoxémico,
es decir, una saturación mayor al 95%, sobre todo porque estamos utilizando eh, una intubación endotraqueal, estamos bajo el efecto de anestesia inhalatoria o puede ser anestesia totalmente endovenosa, pero necesitamos asegurar esa vía ventilatoria. El paciente también debe estar normotérmico, es decir, en una temperatura adecuada entre 38,5 y 39,5. Queremos evitar la hipotermia porque una disminución en la temperatura nos puede generar también efectos de vasodilatación, va a generar que las drogas tengan mucho más tiempo en el torrente sanguíneo, entonces son efectos que deberíamos evitar porque no nos ayudan. La mascota se mantiene en un plano anestésico adecuado, garantizamos la analgesia también y la relajación muscular. Ahora, ¿cómo podemos realizar el mantenimiento anestésico? Podemos utilizar dos formas, ¿no? Una es con anestesia inhalatoria, es decir, a través de gases halogenados, ¿ok? En este caso, los más conocidos son el isoflurano o el sevoflurano. O podemos hacer TIVA, que es una anestesia totalmente endovenosa, es decir, a través de una vía de un catéter. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre ambos? Pues netamente el fármaco que vais a utilizar como anestésico, ya sea gas o ya sea vía endovenosa como el propofol. TIVA, hacer un procedimiento TIVA, una anestesia con TIVA, no quiere decir que no vamos a intubar a la mascota. Todo paciente que vaya a ser sometido a una anestesia general debe ser correctamente intubado. Debemos tener una vía de ventilación, ya sea si tenemos la máquina de anestesia como tal, que ya tiene un circuito con corrugados, tiene una bolsa de reservorio. Si, por ejemplo, no lo tenemos, podemos hacer uso del ambú, ¿ok? Y mediante ese circuito darle las ventilaciones adecuadas, dependiendo de la mascota también, del tamaño, por ejemplo. Mascotas más pequeñas suelen tener frecuencias respiratorias más altas, de repente 15, 20 respiraciones por minuto. Mascotas más grandes suelen tener respiraciones o ciclos más cortos, ¿no? De repente un perro de 30 kilos solo necesita 10 respiraciones por minuto, mientras que un chihuahua de 2 kilos puede llegar a 15, puede llegar a 20 incluso. Ahora, si hablamos de anestesia inhalatoria, dentro de los gases, como habíamos mencionado, que podemos encontrar, isoflurano, sevoflurano. Diferencias entre ellos son mínimas, ok, les diría que ambas nos pueden ayudar de la misma manera. Lo único que el sevoflurano se disipa más rápido del organismo, es decir, tiene una menor concentración a nivel tanto de sangre como a nivel del sistema nervioso central. Así que cuando cerremos ya nosotros el vaporizador, podemos tener un despertar un poquito más rápido, a diferencia del isoflurano. Pero ambos se pueden utilizar para la castración y esterilización de la mayoría de mascotas, ¿ok? Depende en realidad qué es lo que tengamos a la mano o qué vaporizador tengamos. ¿De acuerdo? Ahora, en el mantenimiento con gases halogenados, una primera fase va a través de la impregnación. La impregnación es ese primer momento en el cual nosotros abrimos el vaporizador, vamos a generar que el gas ingrese a los pulmones. Para ello necesitamos tener flujos altos de oxígeno, ok, en nuestra máquina. Necesitamos que el vaporizador esté en un 2 o en un 5%, porque necesitamos una gran cantidad debido a que los pulmones necesitan impregnarse de la sustancia, se copen todos los alvéolos, puedan transmitirse a través de vía sanguínea y llegar hacia el órgano diana que es el cerebro. Y ya luego, cuando tengamos ese proceso que puede durar entre 5, 6, 7 minutos máximo, ya vamos a colocar el vaporizador en el porcentaje adecuado que nos va a mantener la anestesia. Es decir, que ya estamos en la fase de mantenimiento, como se dice. El CAM, que es la concentración alveolar mínima, es decir, el porcentaje de anestésico que necesito para mantener anestesiado a un paciente, puede variar dependiendo del gas. En el isoflurano puede ser de 2%, en el sevoflurano puede ser 2,4%. Esto es lo que te dice el libro, pero de todas maneras va a depender del grado de profundización que yo requiera. Si de repente he utilizado, por ejemplo, algún alfa 2 como silacina, que tiene un efecto sedante, pues me va a ayudar a reducir la CAM. Si he utilizado ketamina, por ejemplo, como disociativo, también me ayuda a reducir la dosis que yo necesito del gas. ¿Ok? O como les menciono, ¿no? Si es algún paciente que de repente tiene alguna otra comorbilidad,
tiene fibrosis pulmonar, tiene ya otra condición que me genere la necesidad de tener concentraciones más altas de gases, pues ese CAMP también puede variar. ¿Ok? Así que es dependiente del momento y del paciente que tengamos durante el procedimiento. Ahora, el flujo de gas fresco, que es lo que nosotros, si es que tenemos la máquina de anestesia inhalatoria, vamos a considerar, ¿ok? En el manómetro, se puede mantener desde los 0,5 litros por minuto si estamos utilizando un sistema circular o de reinhalación, ¿ok? Es decir, que tengamos un tubo de inspiración, un tubo de expiración, tenemos la calzodada, donde va a aspirar el CO2. En todo ese circuito, independientemente del peso de la mascota, podríamos mantener un flujo de oxígeno de 0,5 litros por minuto. Por el contrario, si es que estamos utilizando un sistema de no reinhalación, generalmente para pacientes más pequeños, como un Jackson Rees o un sistema Vein, allí sí el flujo de oxígeno es más alto, es de 200 mililitros por kilo, dado que no tenemos un sistema que vaya a utilizar nuevamente el oxígeno que estamos dando para la inspiración, sino que se va a liberar directamente. Por ende, para que esa mezcla sea la adecuada y si hay una liberación del sistema, necesitamos un flujo de oxígeno más alto. ¿Ok? Esto igual va a depender, como les menciono, de cada mascota. El flujo puede aumentar si tenemos una saturación más baja, por ejemplo. Si tenemos la opción de hacer la medición de capnografía, es decir, evaluar cuál es la cantidad de CO2 expirada del paciente, se puede hacer una modificación tanto en la frecuencia respiratoria como en el flujo de oxígeno. Ahora, si estamos yendo por un mantenimiento con vía endovenosa, es decir, el fármaco por excelencia que se utiliza es el propofol, ya que tiene un efecto hipnótico. Hay otros como la Fraxalona o el etomidato, pero no están disponibles para nosotros aquí en Perú, o al menos no he escuchado mucho de ellos aquí en Lima, por lo que el propofol va a ser la opción más fácil y más certera de utilizar. Este se puede utilizar en infusión continua, con sus siglas en inglés como CRI. La dosis puede ir de 0,2 a 0,4 miligramos por kilo por minuto, pero también es completamente variable, porque si nosotros las combinamos con otros fármacos, es posible que necesitemos dosis mucho más pequeñas. Si de repente hemos hecho algún bloqueo, por ejemplo, puede que la profundidad anestésica que requiere el paciente no sea tanta. Podemos mantenerlo un poco superficial dependiendo de que los parámetros de nuestro monitor estén dentro de los rangos adecuados, ya sea la frecuencia cardíaca, la presión arterial, es decir, que no tengamos ninguna modificación de ellos que nos indiquen que haya alguna alteración o hay alguna respuesta al dolor, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, esta TIVA de propofol es de infusión continua. Se puede realizar con una bomba de infusión en un microgotero, por ejemplo, si tenemos alguna jeringa de infusión, que es mucho más exacto también, o por un goteo constante a evaluación de nuestro ojo clínico, si es que somos muy cuidadosos o si de repente por ahí no contamos con los equipos necesarios, ¿de acuerdo? Como les menciono, la idea aquí es que también durante el mantenimiento, incluso desde la premedicación, tengamos o podamos llenar una ficha anestésica en donde vamos a ir colocando las dosis que utilizamos, las constantes fisiológicas del paciente, cómo se está manejando durante el proceso. Si bien la OVH o la castración pueden ser muy rápidas de hacer, no deberíamos omitir estos pasos, porque estamos sometiendo a la mascota a un grado de inconsciencia farmacológica cuyo efecto de cada una de las drogas podría generarnos algún evento no deseado si es que no hemos o no estamos haciendo un seguimiento del paciente, ¿ok? Aquí también la recomendación de no ser un solo médico veterinario el encargado de todo el procedimiento. O sea, si yo voy a ser el cirujano, no debería estar encargándome de la anestesia, sino que debería tener al menos un apoyo más para que me ayude en ese proceso y así poder tener un procedimiento mucho más seguro. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a chequear cuál es la diferencia de utilizar fármacos en bolos, ¿ok? Que muchas veces lo hemos visto, muchos de nosotros lo hemos realizado, o realizar una infusión a ritmo constante, que es lo ideal. Ahora,
Cuando nosotros hacemos TIVA, es decir, colocar un fármaco anestésico a través de la vía endovenosa, generalmente se pone en bolo si es que vamos a hacer solamente la fase de impregnación. ¿Ok? Depende del estado de paciente, el tiempo y duración del procedimiento. Si es algo corto, si queremos evaluar un examen físico rápido, si queremos tomar una muestra, de repente no necesitamos armar una infusión. Pero si vamos a hacer un procedimiento quirúrgico que va a tomar su tiempo, como una castración de 15, 20 minutos o una esterilización del mismo tiempo, quizás un poco más, lo ideal es manejar una infusión a ritmo constante, porque como observamos en el gráfico, vamos a tener en la concentración del fármaco en plasma, que es el eje Y, el eje vertical, y el tiempo, que es el eje horizontal, el eje X. Ahí podemos observar que dice under dosage, que es una concentración, una dosis baja del fármaco, es decir, que no tenemos el efecto que deseamos. Tenemos un rango terapéutico que se encuentra entre ambas líneas punteadas y tenemos una sobredosis del fármaco. Cuando nosotros ponemos la primera inyección o el primer bolo del fármaco, allí pueden observar que vamos a tener una pequeña sobredosis o una dosis adecuada en donde vamos a obtener el efecto que queremos. De repente, si es Propofol, pues ya está en un plano hipnótico, no tiene ningún tipo de reflejo, los ojos se encuentran en posición ventromedial y no hay ningún tipo de respuesta cuando el cirujano empieza la maniobra quirúrgica. ¿Ok? Esta dosis puede variar en cuanto, por ejemplo, el Propofol puede darte un tiempo de efecto de 7 a 10 minutos. Si no lo estamos utilizando en infusión, al momento de colocar una segunda dosis, nosotros vamos a observar que va a haber una disminución de la dosis estén terapéutico, pero al momento de poner el segundo bolo, podemos generar una sobredosis. Y así cada 7, cada 10 minutos vamos a ir colocando bolos, pero no vamos a tener un mantenimiento adecuado, sino que vamos a ir entre sobredosis y dosis baja, sobredosis, dosis baja, que nos puede traer ciertos problemas durante el procedimiento. Entonces, lo que necesitamos hacer nosotros con una infusión de ritmo constante es colocamos el primer fármaco inyectable, empezamos esa infusión y ya vamos a tener la concentración en plasma adecuada del fármaco para poder trabajar de forma tranquila. No quiere decir que si uso una infusión ya no necesito corregir nada, porque muchas veces puede que necesitemos profundizar un poco más al paciente o de repente si está muy profundo, si vemos que el ojo está central, que la pupila esté dilatada, por ejemplo, que hay una hipotensión, que necesitemos bajar esa dosis, también es una maniobra a realizar. Y todo ello nos vamos a dar cuenta si es que estamos haciendo un mantenimiento adecuado y una monitorización adecuada. ¿Ok? Así que las infusiones a ritmo constante siempre van a ser la alternativa si es que optamos por una anestesia totalmente endovenosa. La siguiente diapositiva, por favor. Listo. Todavía no vamos a poner el videíto. Aquí estamos hablando ya del manejo del dolor intraquirúrgico. Porque les mencionaba, uno es la anestesia que vamos a realizar, pero un agente inhalatorio o un agente endovenoso como el Propofol no tiene un efecto analgésico. Entonces necesitamos utilizar fármacos que nos ayuden con el control del dolor. No solamente los opioides pueden ser o los alfa-2 que nos ayudan también con analgesia visceral, sino que podemos utilizar a los famosos analgésicos locales como puede ser la lidocaína, en este caso por su efecto más rápido. En el caso de los machos, sabemos que los perros la castración es preescrotal, ¿ok? Pero podemos generar el bloqueo de las diferentes ramas nerviosas a nivel de los testículos. En el caso de los gatos, la castración sí es escrotal, ya la técnica varía dependiendo de cada cirujano. Lo que podemos realizar es la colocación o la instalación de lidocaína al 2% sin epinefrina. La dosis suele ser de 2 miligramos por kilo, ¿ok? Esta sí hay que repartirla entre ambos testículos, el volumen que vayamos a obtener. También se puede colocar en la zona de incisión. Si bien la lidocaína se puede utilizar como vía endovenosa en perros, en gatos no se recomienda a las dosis sugeridas porque puede llegar a tener un efecto cardiotóxico bastante marcado. Hay literatura que sí empieza a utilizar lidocaína en gatos, pero en dosis muy pequeñitas.
Sin embargo, para una castración, en realidad, la anestesia local que podemos lograr al infiltrar el fármaco en los testículos nos va a ayudar muchísimo para disminuir las dosis de otros fármacos que necesitemos, ¿ok? Además también que son drogas mucho más baratas, nos dan un efecto, en el caso de la lidocaína, de 2 hasta 4 horas para que la mascota pueda tener ese confort, pero obviamente también deben ser reforzadas con otras drogas que vayamos a utilizar. Ahora sí, por favor, el video para que podamos observar cómo es la técnica de este bloqueo testicular o intratesticular en este caso. Obviamente para realizarlo la zona ya debe estar correctamente aséptica, ya depilada, sin ningún tipo de pelito. Lo que vamos a hacer es ingresar la aguja con la carga de lidocaína. Siempre primero hay que absorber porque no se puede colocar la solución endovenosa, sino que debe ser en el parénquima testicular. Se coloca el volumen que se ha calculado dependiendo del peso, dependiendo del tamaño de la mascota también. Mientras se coloca el fármaco, se va retirando la aguja para que se bañe también todas las paredes o las túnicas, en este caso de los testículos. Procedemos a colocar el segundo también. Hay que aspirar primero siempre, no podemos colocarlo endovenoso e ir colocando la mezcla. ¿Ok? Aquí, igual como les menciono yo, mientras coloco la mezcla, voy retirando para que también se bañe un poco la bolsa escrotal. Ahí mencionan los medicamentos. Como les digo, puede ser bupivacaína, puede ser lidocaína. No suelo usar bupi para los bloqueos intratesticulares, dado que el efecto que tenemos que esperar es más largo, de 15 a 20 minutos, y de repente en la preparación de la mascota no necesitamos tanto tiempo. Así que la lidocaína nos ayuda bastante bien. ¿Ok? Ahora, obviamente hay algunas condiciones en las cuales no podríamos utilizar el bloqueo intratesticular si es que hay la presencia de alguna masa neoplásica, por ejemplo. Bajo esas condiciones sería recomendable utilizar otra forma de manejo analgésico, perdón. Ahora en la siguiente diapositiva, en esta estamos hablando principalmente del manejo del dolor, pero en el caso de la ovariosterectomía, sabemos que para una OVH necesitamos un abordaje abdominal, ¿ok? Donde hay una mayor manipulación de tejidos, no solamente piel, músculo, sino también ya manipulación visceral, cuyo pico de dolor o umbral de dolor puede ser mucho más alto. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Una de las más sencillas de realizar podría ser la instilación local de lidocaína sobre los pedículos ováricos antes de que se realice su liberación o antes de que lo rompa el cirujano, ¿ok? Como habíamos mencionado, la lidocaína pues se absorbe bastante rápido, en unos 45 segundos, un minuto, ¿ok? Entonces la dosis suele ser igual de 2 miligramos por kilo. Esa dosis total la diluimos o la repartimos entre los diferentes puntos en donde vayamos a colocar el fármaco. Puede ser en la línea media, se puede colocar, como habíamos mencionado, en los pedículos e incluso también en la zona de incisión en donde se va a realizar la cirugía. Ahora sí ponemos el video, por favor, para que podamos observar cuál es el procedimiento. Aquí están poniendo la anestesia intraperitoneal e incisional con lidocaína. Aquí bueno, la preparación del fármaco, siempre de forma estéril, si es que lo va a hacer el cirujano, o nosotros como anestesistas, pues también manejar la forma sin tocar la zona estéril, solamente teniendo un fármaco de preferencia nuevo, las jeringas también nuevas, por favor. Ya he calculado el volumen de acuerdo al peso de la mascota. En este caso es el cirujano mismo quien hace el bloqueo, ¿no? Pero nosotros también de lejitos podemos realizar. La anestesia se puede hacer sobre la misma zona de incisión, ¿ok? Se coloca subcutáneo. Aquí están utilizando una aguja para epidurales porque no tiene un bisel cortante, pero fácilmente se podría realizar con las que solemos utilizar con normalidad, no hay ningún problema. Aquí el médico va a colocar igual siempre, como les menciono, antes de aplicar cualquier fármaco hay que hacer una absorción, ¿ok? Para evitar o asegurarnos de que no estamos en algún vaso sanguíneo donde podamos tener algún evento no deseado. Aquí le pone la solución a nivel de toda la línea incisional.
Como les había mencionado, si es lidocaína, pues solo necesitamos esperar 45 segundos, 1 o 2 minutos para el efecto. Y ya luego, cuando esté la cavidad expuesta, el cirujano puede hacer el bloqueo, sino nosotros, sobre los pedículos. En este caso, por ejemplo, no lo hace directamente sobre el pedículo, sino que está calculando el mismo, ¿no? En dónde sería la zona. Tanto en el izquierdo como en el derecho se debe poner la solución, ¿ok? La idea es evitar el evento nociceptivo al momento de jalarlo. Y el dolor principalmente viene porque la inervación del pedículo ovárico puede estar conectada también a la inervación renal. Entonces, por eso es que es tanta la lucha que debemos hacer para evitar que se dé este estímulo nociceptivo. Ahora, si utilizamos drogas como alfa 2, por ejemplo, nos ayuda mucho con la analgesia visceral. Podríamos utilizar también otras alternativas que vamos a ver en las siguientes diapositivas para evitar este estímulo que es clásico en los momentos de VIH. ¿Ok? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Una técnica más avanzada ya vienen a ser los bloqueos locorregionales ecoguiados. En este caso, si hablamos de la OVH, que es un procedimiento abdominal, se puede hacer el cuadrado lumbar. Este es netamente una infiltración de anestésico en un plano interfacial entre las fascias de diferentes músculos, que en este caso sería el cuadrado lumbar y el psoas menor, en donde vamos a encontrar la inervación toracolumbar, que si nosotros lo bloqueamos, pues inhibimos el estímulo nociceptivo a nivel de diferentes órganos abdominales. ¿Ok? Para hacer este bloqueo, obviamente, como vemos en la imagen, ya necesitamos el uso de un ecógrafo. Hay que tener bastante práctica para realizarlo. ¿Ok? Las dosis que se suelen utilizar, o el fármaco que se suele utilizar aquí es de bupivacaína. ¿Ok? Es decir, que nos va a tomar un poquito más de tiempo para tener el efecto. Al 0,125%, la dosis en volumen ya se suele manejar entre 0,2 a 0,4 mililitros por kilo. Como esta es una técnica de abordaje lateral, se tiene que hacer en ambos hemiabdómenes, por decirlo así, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, si lo vamos a realizar y es bupivacaína, sabemos que nos va a dar un efecto analgésico de mayor duración, que puede ser entre 6 a 8 horas, un mayor confort para la mascota. Pero aquí sí habría que conversar con el cirujano en este caso, ¿no? Porque de todas maneras la realización del bloqueo nos va a tomar un poco más de tiempo para poder tener a la mascota, dado que ya tiene que estar rasurada, tiene que estar con los lavados adecuados. Y como les menciono, ¿no? Tenemos que esperar a que el efecto se dé para poder iniciar la cirugía. En la imagen de la izquierda podemos observar más que otra cosa cuáles serían los planos anatómicos a considerar para poder hacer el uso del bloqueo. Como les menciono, la flecha negra va directamente entre las fases del cuadrado lumbar y del psoas menor. Sería muy bonito que todo se vea como en la imagen, pero a la derecha ya vemos cómo se observaría en una ecografía, ¿no? Donde dice desde la izquierda hacia la derecha, el erector espinal es un conjunto de músculos que nos ayuda para ubicarnos. La L2 viene a ser la apófisis transversa de, en este caso, la vértebra de L2. Chequeamos ahí el cuadrado lumbar, el psoas está debajo y es en ese pequeño espacio más oscuro, más hipoecogénico, en donde vamos a colocar la solución. Ahora, para los bloqueos eh, ecoguiados también hay que tener la misma teoría, es decir, los anestésicos locales no deben ir viendo venosa porque nos puede generar efectos tóxicos, sobre todo la bupivacaína. El único endovenoso que podría utilizarse es la lidocaína, bupi no. Así que también al momento de instilar o practicar, asegurarnos de que no estemos en un vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Pero como les menciono, esta es una técnica que se utiliza muchísimo. No solamente nos ayuda para OVH, sino que también nos ayuda con la analgesia de otros órganos viscerales. Si, por ejemplo, vamos a hacer una enterectomía, una enterotomía, una cistotomía incluso. Ok, pero lo que se habla actualmente sobre la anestesia local, la anestesia regional, ecoguiada, es que nos ayuda a disminuir el uso de otros fármacos como los opioides, por ejemplo, que pueden tener efectos adversos, nos da un mayor tiempo de analgesia para que tengamos una mejor recuperación de nuestros pacientes, pero su uso es muy variable. Puede haber indicaciones en las cuales no la podemos realizar, quizás no tenemos la experiencia adecuada o el equipo necesario,
y entonces igual tener el concepto de qué otro manejo analgésico podemos tener. ¿De acuerdo? Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ya habiendo hablado del manejo analgésico, con bloqueo, sobre todo, si es insuficiente, si no lo hemos podido realizar, si de todas maneras tenemos una variación marcada en nuestro monitor multiparamétrico, podemos hacer infusiones analgésicas. De entre las más conocidas están la FLK, que es una combinación de fentanilo, lidocaína y ketamina. El fentanilo necesita un bolo de inicio que puede ser de 2 a 5 microgramos por kilo. La lidocaína también un bolo de inicio de 2 miligramos por kilo. Y luego ya la infusión constante en el Fenta puede ir de 5 a 10 microgramos por kilo por hora, lidocaína de 2 miligramos por kilo por hora y la ketamina puede usarse a 0,6 miligramos por kilo por hora. En los gatos no incluimos la lidocaína, habíamos mencionado su efecto cardiotóxico. Se puede hacer infusiones de remifentanilo también, habíamos hablado que es una droga mucho más potente que el fentanilo. También es un poquito más cara, las dosis suelen ser un poco más pequeñas en cuanto a volúmenes, pero es una opción a utilizar. Para la analgesia visceral, habíamos dicho que los alfa-2 nos pueden ayudar, se pueden utilizar infusiones de dexmedetomidina. De repente, en este caso, para la OVH, ¿no? La tasa de infusión puede ser de 1 a 5 microgramos por kilo por hora. ¿Ok? Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que es el monitoreo anestésico. Aquí principalmente es qué parámetros nosotros vamos a controlar durante el procedimiento. Uno, podemos controlar la ventilación. Es decir, observamos cuál es la frecuencia respiratoria que está teniendo la mascota durante el proceso, cuál es su patrón respiratorio. La idea es que sea torácico, que no sea abdominal, que sea una frecuencia respiratoria que nos permita trabajar, ¿ok? Que no sea muy rápida, que no sea una respiración muy superficial tampoco. Si se vuelve muy superficial, pues tenemos la bolsa de reservorio para darle la ayuda extra. Si contamos con un ventilador mecánico, por ejemplo, también nos ayuda muchísimo. Eh, la capnografía, es decir, la medición del CO2 expirado en cada respiración, nos ayuda muchísimo también a decir que estamos bajo una ventilación adecuada. ¿Ok? En los perros, el límite, o bueno, los límites, en el patrón en el cual debe mantenerse el CO2, los niveles expirados son entre 35 y 45 milímetros de mercurio, el gato entre 30 y 40. Actualmente existen capnógrafos que se pueden, hay uno que se llama Mainstream, que se puede conectar directamente entre el traqueotubo y la pieza en Y en la máquina inhalatoria. O si no, están los side stream también que vienen conectados a los monitores multiparamétricos. Por ejemplo, en la figura, la capnografía vendría dada por el 38, ese número rosado, en donde nos está diciendo, ¿no? Que ese es el valor adecuado, entonces tenemos una ventilación adecuada. El sistema cardiovascular también lo vamos a chequear a través del tiempo de llenado capilar, porque igual tenemos que estar chequeando a nuestra mascota cuál es la presión arterial media. En el monitor, por ejemplo, es de 135/95, está un poco alto, con una presión media de 110. El electrocardiograma nos ayuda muchísimo para ver si hay algún tipo de arritmia, si hay algún otro tipo de alteración como un bloqueo de repente atrioventricular. La frecuencia cardíaca debe ser similar a la frecuencia de pulso también. La oxigenación la podemos controlar a través del color de las mucosas, debe ser rosadas, no deben ser cianóticas. La pulsioximetría en un paciente anestesiado debe ser entre 95 al 99%. Y la termorregulación es muy importante. No, generalmente ya los monitores vienen con termómetros que se colocan en el esófago y esto nos va a permitir tener una temperatura central adecuada. La idea es que todos estos parámetros se mantengan constantes durante el procedimiento. Si por allí tenemos alguna alteración que puede estar asociada a algún evento nociceptivo o evento doloroso, pues manejar las dosis de fármacos analgésicos que tengamos, o si por el contrario empezamos a tener valores que de repente me bajen la presión o tengo una frecuencia cardíaca muy baja, también corregir ahí las dosis de analgésicos, las infusiones, si estamos usando anestesia inhalatoria, disminuir el porcentaje de gas en el vaporizador. Si es contiva y estamos con una CRI, disminuir también la dosis que se está utilizando del fármaco. ¿Ok?
Y en la siguiente diapositiva vamos a chequear ya cuál es la medicación que se va a usar para el dolor postquirúrgico. O sea, terminamos la cirugía y ya este es un manejo que se va a dar para que la mascota se pueda ir a casa. Antiinflamatorio se usa de todas maneras porque la manipulación quirúrgica de los tejidos me va a generar inflamación y la inflamación sí o sí va acompañada de dolor. ¿Qué antiinflamatorios utilizamos? Meloxicam, dosis de 0,2 miligramos por kilo, se puede colocar subcutáneo el primer día y luego se puede usar vía oral por unos 2 o 3 días más, pero hay que reducir la dosis a 0,1 miligramos por kilo. En el caso de manipulación visceral se puede usar metamizol. En el gato la dosis de 15 miligramos por kilo endovenoso y en el perro de 25 miligramos por kilo. Y el tramadol es un opioide sintético cuyo efecto es más demostrado en gatos, pero también se puede usar en perros. Dosis de 2 a 4 miligramos por kilo subcutáneo el primer día y ya luego puede ser en pastillas por 2 o 3 días. Ahora, ya hemos hecho el manejo del dolor, la mascota ha terminado el procedimiento, estamos cerrando el vaporizador, estamos cortando nuestras infusiones y vamos a esperar a que despierte. Cuando hacemos la extubación, cuando vemos que se estén nuevamente recobrando los reflejos palpebrales y laringeos, la idea es que la mascota no se dé cuenta de que está intubada, entonces siempre estar atentos, seguir sacando el tubo poco a poco. La saturación también debe mantenerse mayor a 94 cuando ya esté extubado. Podemos dejarlo conectado con el pulsioxímetro un rato hasta ver que el desarrollo sea adecuado. Igual mantener con una mascarilla de soporte si es que lo necesita, si es que de repente la mascota todavía no tiene una correcta saturación. Y sobre todo el control de la temperatura, ¿no? Habíamos mencionado que temperaturas más bajas nos pueden traer problemas con respecto al tiempo de recuperación y también hipotensión, que los fármacos se queden mucho más tiempo en torrente sanguíneo, etcétera. Hasta aquí entonces hemos llegado con la exposición del día de hoy. Hemos visto cuáles son las distintas etapas de la anestesia, ¿ok? ¿Qué fármacos podemos utilizar en cada una de ellas? ¿Qué otras alternativas podemos adicionar a nuestras estrategias como los bloqueos? Siempre bastante ayudan muchísimo. En este caso, nos ayudan a ahorrar ciertos fármacos también, nos van a dar un tiempo de manejo analgésico más allá del procedimiento quirúrgico por unas horas más. Hemos visto también que podemos utilizar para un rescate, ¿no? Porque no siempre todo funciona como uno lo quiere, sino que podemos tener algún evento ahí diferente que necesitamos saber cómo actuar en ese momento. Todo eso entonces lo vemos ahora, igual el material va a estar a su disposición más adelante. Quedo atenta a cualquier duda que puedan tener, a cualquier pregunta o quizás también alguna experiencia que nos puedan contar para ver qué es lo que podríamos haber hecho en cada uno de sus eventos quirúrgicos. Muchas gracias. Igual las preguntas las pueden mandar a través del chat, pueden abrir su micro también. Nos podemos ayudar de esas dos maneras. Como habíamos mencionado, este tipo de procedimientos se hacen de forma común. Podemos tener más de una cirugía al día. Podríamos chequear también de repente qué dosis necesitamos, estar preparados con los fármacos que tengamos a la mano, qué es lo que podríamos adicionar. Como les mencionaba, cada paciente tiene características individuales distintas. No es lo mismo anestesiar a un paciente pediátrico que a un paciente geronte. ¿Ok? Entonces también chequear qué comorbilidades puedan presentar para que nosotros estemos seguros de tener un procedimiento anestésico y analgésico lo más correcto posible. ¿Ok? La monitorización también es muy importante durante todo el proceso.
Muchas gracias a ti, Ruth, por estar atenta en esta charla y poder acompañarnos en esta oportunidad. De todas maneras, como les mencionaba, el material se va a compartir para que puedan tener al tanto las dosis que utilizan. Igual si tienen alguna duda, la podemos compartir por aquí también. Hay que recordar que los diferentes eventos anestésicos a los cuales nosotros vamos a someter a las mascotas, así sea el más cortito posible, así nuestro cirujano sea súper rápido, tenemos que considerar los parámetros dentro de un rango adecuado para asegurarnos de que la mascotita esté correctamente monitorizada. ¿Ok? No hay que tener eh, ningún tipo de alteración con respecto al dolor. Los fármacos nos ayudan muchísimo con eso, no hay que tener miedo de utilizarlos, solamente como les digo, estar muy seguros de si no presentamos alguna comorbilidad, qué fármaco puedo usar en esta ocasión, de repente qué me conviene más, y también por ahí tener en la mano algunos reversores, ¿ok? Todo eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Qué bueno que la charla haya sido de su agrado.